en Marcos 15:34. Y dice el texto de la siguiente manera: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bien, hay una discusión en torno a este clamor de Jesús. Y entonces muchos dicen que en ese momento el Padre volteó el rostro y que Jesús realmente fue abandonado. Otros dicen, no pudo haber sido abandonado porque Jesús es el mismo Dios, es Dios clamando. Pero otros dicen, bueno, Él se siente abandonado en el sentido que está cargando con el pecado de toda la humanidad. En ese sentido, Cristo expresa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque eres el mismo Dios, ¿verdad? Y entonces, creo que es bien acertado pensar de que al recibir toda esa carga de pecado de la humanidad, porque no solamente la humanidad que estaba presente, sino de los antiguos y de los futuros, nosotros estábamos incluidos en ese clamor, nosotros estábamos incluidos en la expiación por ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y prueba de ello, que nosotros sabemos a través de las Escrituras que Jesús, después de que fue sepultado, bajó a las profundidades a predicarle a los espíritus encarcelados. Es decir, aquella gente que esperaba en Cristo, los antidiluvianos, que esperaban en Cristo la redención, ¿verdad? Pero que no pudieron tener la dicha de ver a Jesús, igual que nosotros. No tenemos la dicha, pero sí tenemos el testimonio de la palabra del Señor. Entonces, en ese sentido, creo que es más acertado decir que Jesús menciona su abandono. Bien, pero también debemos de considerar que ese momento de Cristo en la cruz del Calvario y toda su pasión fue una provisión para el individuo, tanto para los antiguos como los presentes y los futuros, de la salvación, de la gracia vicaria de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Qué triste hubiera sido pensar, como piensan algunos, y hasta han hecho películas que ustedes no la conocen, deberían de conocerla, como La Última Tentación de Jesús, que dicen estos señores de que Jesús se arrepiente de estar en la cruz, de ser crucificado, y antes de morir decide que lo bajen de la cruz porque él quería estar con María Magdalena. Le atribuyen a Jesús como esposa a María Magdalena, de la que había sacado a los 7 demonios y que le había tenido una charpa de hijos. Esta es una especulación y es un irrespeto, por cierto, dice Juan, blasfemia, y podemos considerarlo también como una blasfemia al Cristo de la gloria, al hombre que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces no podemos concebir los cristianos que eso fue así. No podemos aceptarlo, ni siquiera concebirlo. Jesús fue sin pecado. Jesús se mantuvo en su estado de santidad, en su esencia de santidad, en su esencia de divinidad. Bien, pero también es algo muy importante que nosotros consideremos, que desde ese momento en que Jesús llega a la cruz del Calvario, también se nos ha provisto de la gracia a todo ser humano. La gracia que está al alcance de toda la humanidad es alcanzable, solo que el individuo, el ser humano, tiene que decidirse a alcanzar la gracia. La gracia es accesible. No es como algunos han dicho de que Jesús murió por unos, pero que por otros no. Jesús murió por todos.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso significa que Jesús no ha hecho acepción de personas. Él vino a morir por todos los seres humanos. Es el ser humano el que tiene ahora la respuesta a esa gracia que Cristo está ofreciendo, ¿verdad? Pero tristemente son pocos los que la alcanzan. Estamos los privilegiados y gozosos porque nosotros hemos alcanzado esa gracia. Amén. Bien, vamos a la quinta palabra. La quinta palabra se encuentra en San Juan 19:28. San Juan 19:28. Y es una palabra tan corta como San Juan 11:35. Tengo sed, tengo sed. Esta sed nosotros podemos enfocarla en dos ángulos. Sed física, pero también sed espiritual. Jesús tenía sed física. Jesús caminó por toda una gran calle que algunos le llaman la calle de la amargura, donde fue torturado, donde no comió nada, no tomó agua, derramó sangre, estaba deshidratado. Jesús estaba deshidratado. Jesús tenía sed física. Y lo único que le dieron, ustedes saben, que alguien se acercó ahí y le dio vinagre con hiel. Vinagre con hiel. No agua, no agua. Pero esa sed era real. Jesucristo tuvo sed real. Fue hombre 100% y 100% Dios también. ¿Verdad? Entonces, como hombre, Jesús estaba con mucha sed, estaba deshidratado y necesitaba agua física. Eso por un lado, pero por otro lado, es bueno pensar de que Jesús, desde el comienzo de la creación, ya estaba previsto, estaba plasmado que Jesús iba a tener sed de salvar al mundo. Desde que Dios, a través de su Espíritu y a través de su Hijo, en la eternidad, habían hecho todo un plan. Y esa sed de salvar al ser humano estaba presente en ese plan. Y se demuestra en la cruz del Calvario. Tengo sed, tengo sed. Sed también espiritual, sed de salvar al mundo. No podemos descartar eso. ¿Y cómo podemos afirmar eso? Cuando leemos Génesis 3:15, nosotros nos damos cuenta que hay una sed en la creación, en la elaboración del plan de la creación del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Donde dice que va a aplastarle la cabeza a la serpiente. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros, para salvar a la humanidad, para salvar a los perdidos de todos los tiempos, ¿verdad? Entonces, también esa sed tiene varios aspectos, además de lo que he mencionado, ¿verdad? Desde que fue hecho el ser humano, Dios ha tenido sed de salvación. Desde que el Padre lo planeó, como ya lo dije en Génesis 3:15, está planteado esa sed de salvación. También esa sed está planteado desde que Adán le falló a Dios a través del pecado. Jesús viene a ser el segundo Adán, sustituyendo al primer Adán que la pasó y nos metió en el problema que está el ser humano, ¿verdad? Entonces, sed de salvar en todos los momentos de la historia hasta el día de hoy. Y podemos también decir que Dios ha tenido sed a través de Jesucristo para reconciliar al mundo. Y lo va a decir Pablo
en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, que Jesús, Estaba en Cristo. que Dios estaba en Cristo, Dios estaba en Cristo. reconciliando consigo al mundo, No no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Verdad? Dios estaba en Cristo. Ahí en la cruz, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo, demostrando que esa sed de salvar al individuo no había sido un invento del momento, sino toda una historia de salvación que continúa todavía, ese hilo rojo de salvación hasta que Cristo venga por segunda vez. Hasta que todos aquellos que han de ser salvos, se salven por la gracia de Cristo. La sexta palabra. La sexta palabra la encontramos también en San Juan 19:30. Y es consumado es. ¿Qué se consuma? Nos preguntamos, ¿qué se consuma? Salud. En la cruz, ¿qué consuma Jesús? En la cruz, consuma la restauración y ruina de la creación. Jesús hasta hoy está luchando por restaurar esta creación que cada vez nosotros también la arruinamos. Jesús es el gran restaurador. Entonces, cuando Él dice consumado es porque va a comenzar y ya había comenzado un proceso de restauración de la creación. Pero también se restituye o se construye un puente. Es el momento de construir un puente, porque había una división entre el hombre y Dios, y Cristo es el que se pone en el lugar del abismo entre esa división como puente para salvarnos, para salvar a la humanidad. Cristo es el puente. Y por eso estoy de acuerdo con Bertino, el que canta, ¿verdad? El puente, ¿verdad? No me sé muy bien ahorita esa canción, pero es muy importante. Cristo es el puente. Sin ese puente nosotros estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos en delitos y pecados. Para llegar al Padre, es el puente. Es el único camino. Es la única esperanza. Por eso Juan recoge estas palabras y nos las hace saber. Allá poniendo palabras en la boca de Jesús, San Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Es a través de ese puente. Cristo nos puentea con el Padre. Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro intercesor. Cristo es el que intercede por nosotros, ¿verdad? Bien, pero también en ese consumado está la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra justificación, Él es nuestra paz. No somos justos, Él nos justifica a través de su justicia. Y gracias a Dios por eso. Pero también Él nos da la redención, que como ya hemos estudiado en otras ocasiones, la redención significa que Cristo nos compró por segunda vez. Ya éramos dueños, nos perdió y ahora nos compró. Ahora nos compró. Una doble compra nos ha hecho el Señor. Somos redimidos. Y la otra cosa es que nos hizo fácil la entrada al cielo con una salvación gratuita. No hay que pagar nada. Porque por gracia soy salvo. Como dice el texto, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. No podemos hacer nada. Usted no puede hacer nada. Usted no ha hecho nada. Yo no puedo hacer nada
para salvar. Cristo lo hizo todo. ¿Qué es lo que demanda de nosotros? Obediencia. ¿Qué es lo que demanda de nosotros? Fidelidad. Fidelidad. Y aunque el hombre sea infiel, Dios permanece. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Él nos prometió todo eso en Cristo y lo tenemos desde ya. Pero también hay otra cosa y es la esperanza de gloria. Todos nosotros tenemos una esperanza de gloria. Cuando Cristo venga, vamos a irnos a vivir con Él eternamente y para siempre. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Muchos de nuestros hermanos que no están aquí, porque tenían otra esperanza posiblemente. Pero nosotros estamos aquí porque tenemos una esperanza de gloria. Y yo los felicito a los que vinieron en esta tarde. Los felicito. Porque yo también quisiera estar en otro lugar. Pero mi esperanza de gloria es aquí, alabando y glorificando a Dios. Por último, la séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Dónde se encuentra? Lucas 23:46. Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el mejor lugar. Si Cristo no encomendaba su espíritu en las manos del Padre, nosotros no tuviéramos todo lo que voy a mencionar. Era necesario. Era el único lugar, el lugar exclusivo. Cristo iba a ser sepultado. Cristo como hombre, como Dios no, como hombre, iba a ser sepultado. Pero su espíritu tenía que ser conservado para la redención del ser humano. Y eso nos da lo siguiente: seguridad de su resurrección. El hecho de que Cristo deposita su espíritu en el seno del Padre nos da seguridad de que Él iba a resucitar. Si no ha sido así, Él no hubiera resucitado. Es Dios el que lo resucita en el día postrero. 2. Asegura su ascensión al cielo. Porque de nada servía que Cristo hubiera resucitado si no hubiera ascendido. No estuviera ahorita a la diestra de Dios intercediendo por ustedes y por mí. O sea, el hecho de resucitar y ascender lo tenemos en el cielo, intercediendo por nosotros. 3. Nos asegura el estar con Él todos los días hasta el fin del mundo. 4. Nos asegura el rapto de la iglesia. Mucho hemos hablado del rapto. Mucho se habla del rapto. Pero ¿dónde está esa seguridad? Está en que Cristo depositó su espíritu en el seno del Padre. Si Cristo no lo ha hecho así, nosotros no estuviéramos esperando un rapto. Como lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. ¿Verdad? Que vamos a ser raptados. Cristo va a venir por cierto punto y nosotros vamos a salir a recibir al Señor en el aire para ir a celebrar la boda del Cordero. Bien, pero también el hecho de encomendar su alma al Padre, su Espíritu, nos asegura su segunda venida. Cristo viene. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo. Cristo viene por segunda vez y va a venir con su iglesia, ya hechas todo un matrimonio. Él ahorita es nuestro novio, pero cuando venga por segunda vez, viene con su esposa a reinar por 1000 años. O sea, nos asegura también el milenio, donde vamos a ser gobernantes, donde vamos a ser reyes, donde vamos a ser sacerdotes a la par de Cristo en el milenio. 1000 años gobernando con el Señor. Cada uno de ustedes va a tener un puesto, posiblemente de sacerdote, posiblemente de rey, pero va a tener un puesto.
todos vamos a gobernar con Cristo. Y 7, nos asegura la recompensa para los creyentes, pero también asegura el infierno para los infiernos. Dos cosas. Recuerden, van a haber dos tribunales. El tribunal de Cristo, donde todos los creyentes vamos a pasar para recibir recompensas. Eso dice la Biblia. Vamos a ser recompensados de acuerdo a lo que hayamos hecho. He aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para recompensar a quién? A los justos. Viene a recompensar a su iglesia, a todos aquellos que permanezcan fieles. Pero a los que no le recibieron como el único y suficiente Salvador, pasarán ante el trono blanco, donde van a recibir estas palabras que encontramos en Mateo 25. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, del ser humano está la decisión. O vamos al tribunal con Cristo para recibir recompensa, o vamos al suplicio eterno. Todo depende del ser humano. Ya Dios lo elaboró todo y nos ha dejado a nosotros la posibilidad de decisión. Gracias a Dios por lo que hemos decidido. La pregunta sería, ¿todos hemos decidido plenamente para estar con Cristo, para vivir con Cristo? Eso solo usted lo sabe. Que el Señor nos bendiga.